en este webinar, que es un webinar andino. Sí, entonces damos la bienvenida a todos los presentes y solamente para aclarar el dossier de Huguito es ingeniero químico, graduado en la Universidad Central del Ecuador en el año 2010. Tiene una maestría en ingeniería de procesos químicos y desarrollo sostenible en la Universidad del País Vasco, España, en el año 2011. Tiene un doctorado en ciencia de alimentos de la Universidad Agraria de La Molina, Perú. Es docente investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, ingeniero de proyectos de la empresa Grupo Solís. Tiene experiencias en las áreas de catálisis química, elaboración de productos alimentarios, diseño de reactores químicos, diseño de plantas y desarrollo de proyectos industriales. Además, es profesor titular de diseño de procesos e ingeniería de plantas industriales en la Universidad Central del Ecuador. Participa en proyectos de ingeniería y construcción de plantas de proceso y plantas químicas. Ese es el dossier del PhD Hugo Solís. Y el tema que nos compete esta noche es acerca de la descomposición catalítica de metano para obtener hidrógeno con catalizadores sintetizados a partir de los lodos residuales de la industria galvanoplastia. Ok, ¿estoy bien, Huguito, hasta ahí? Sí, muchas gracias. Ok, entonces bienvenidos todos de cualquier parte del mundo que nos estén mirando y damos el tiempo a Hugo para que pueda explicarnos sobre este tema tan importante. Adelante, Hugo. Ok, de nuevo, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder estar nuevamente compartiendo todos los proyectos y los resultados de los mismos que estamos desarrollando con la Universidad Central del Ecuador. En esta ocasión, quiero compartir una ponencia que se desarrolló en el Congreso Mundial de Ingeniería Química, que se desarrolló en Buenos Aires el mes anterior, desde el 4 al 8 de junio. Entonces, tuvimos la oportunidad de participar, todo nuestro grupo de investigación con este trabajo y también obviamente hacer divulgación científica con diferentes profesionales, profesores y investigadores de otras partes del planeta. Entonces, por esa razón, la presentación la dejé tal cual, con todo lo que es, inclusive el idioma está en inglés, ¿sí? Pero bueno, este tema se trata justamente de un proyecto que fue desarrollado y bajo la dirección de la doctora Carolina Montero, que es docente investigadora de la Universidad Central del Ecuador, y estamos como autores Montúfar, Gavilanes, Moreno, mi persona, Solís, Montedioca y De la Rosa. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que es la descomposición catalítica de metano para obtener hidrógeno utilizando catalizadores sintetizados a partir de lo que son los lodos residuales de la industria de la galvanoplastia. Entonces, en esta ocasión, cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, pueden levantar la mano para poder aclarar en cualquier instante que ustedes así lo ameriten, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la introducción de este proyecto, por qué es interesante, la importancia, los objetivos, un poquito de la metodología que se utilizó en la parte experimental. Vamos a revisar los resultados y discusiones del mismo, las conclusiones y un poco de la bibliografía. Entonces, empezando con la introducción, la importancia de lo que es la parte de obtención de hidrógeno ya se ha venido desarrollando desde muchos años atrás. Como sabemos, por ejemplo, en las plantas de refinación de petróleo, uno de los suministros más importantes, a más del agua, es lo que es del hidrógeno, ¿no? Y, por ejemplo, ellos ya en la refinería de petróleo lo obtienen a partir de lo que es reformado por vapor a partir de metano, ¿sí? Se puede decir que este proceso es un proceso bastante económico, pero
También se puede indicar que dentro de este proceso también se generan emisiones de CO2, ¿sí? No solamente se va a producir hidrógeno, sino también se producen las reacciones de lo que son el steam reforming, como la water gashing y demás, ¿sí? Y hay otras técnicas también que se utilizan, no solamente para lo que es de la industria petrolera, sino ahora ya se trabaja bastante con lo que es la parte de la biomasa, inclusive, ¿sí? En la cual genera ya descomposiciones térmicas de metano. ¿Cuál es una de las, tal vez, desventajas de este proceso? Que nosotros necesitamos alto consumo de energía a partir de más o menos temperaturas que van entre los 1500, 2000 Kelvin, ¿sí? Y eh, también se puede decir que se generan también, ¿no es cierto? Emisiones tal vez que no son deseables, ¿no? Entonces ahí es importante también considerar lo que es la parte de las relaciones de los otros componentes que tiene la biomasa o el mismo petróleo. Eh, en este proyecto, ¿qué es lo que se desarrolló? Se basó ya en otra técnica que es la descomposición catalítica de metano, que se le llama CDM por sus siglas en inglés, ¿sí? Y esta, se puede decir que técnica es una nueva tecnología que se está aplicando y se utiliza metales, ¿no es cierto? Se utiliza catalizadores, que lo que nos permite a los catalizadores es dar un poquito más de selectividad a la reacción que nosotros queremos obtener y también nos ayuda a reducir y a disminuir las condiciones de operación, es decir, nos va a permitir trabajar a condiciones mucho más suaves, que no sean tan severas y por tal razón también lo que nos va a permitir es poder ahorrar energía en lo que es la transformación que se quiere dar, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la parte del metano, nosotros sabemos que podemos obtenerlo a partir del gas natural, del mismo petróleo, ¿sí? También de fuentes orgánicas, ¿no es cierto? El biogás y demás. Entonces, la importancia de poder nosotros transformar el metano a hidrógeno tiene muchas influencias, primero desde el punto de vista de la producción de metano. Por ejemplo, si nosotros hablamos del Golfo de México en Estados Unidos, ellos tienen alta cantidad de pozos de gas, de metano. Y a veces ellos tienen una sobredemanda, por ejemplo, de metano y no saben a quién vender, no saben a quién o cómo poder procesar este producto, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones justamente sería para ese fin, ¿no? Poder transformar el metano a otros productos que se puedan comercializar y ya dentro de lo que es la industria química ya se ha utilizado el metano no solamente para obtener hidrógeno, sino para obtener otros combustibles, ¿no? Entonces, esta puede ser una aplicación importante para el metano, para darle un mayor valor agregado a este compuesto. Y también dentro de lo que es el punto ambiental, como sabemos, del metano es un gas que genera el efecto invernadero. Inclusive es mucho más potente que el mismo dióxido de carbono. Entonces, esta también sería una forma en la cual nosotros podemos tratar de disminuir las cantidades de metano, ¿no es cierto? Y transformarlo a un gas que podemos nosotros utilizarlo, ¿sí? Entonces, dentro de los objetivos del em, proyecto, ¿sí? De este trabajo que se desarrolló, es estudiar todo lo que son los modelos y parámetros cinéticos de este tipo de reacciones, de lo que es la descomposición catalítica del metano, ¿sí? Y para eso se utilizó catalizadores que se obtuvieron a partir de lo que son los lodos residuales de la industria de la galvanoplastia, ¿sí? En este sentido, se puede decir que este trabajo que se está presentando es una continuación ya de lo que se desarrolló anteriormente, en lo cual previamente lo que se hizo es primero caracterizar los catalizadores, ¿sí?
que se estaban utilizando o que se obtuvieron de lo que son los lodos de la industria galvanoplastia. Y en base a esa primera caracterización, ¿sí? Utilizando análisis de TPR, ¿sí? Se pudo determinar cuáles son los catalizadores más afines y los que no se desactivan tan rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí para este trabajo ya se seleccionó los mejores catalizadores, que fueron los catalizadores que se les denomina catalizador CN, otro catalizador que del CC y otro que del CG. Aquí nosotros podemos ver algunas propiedades que se las determinó en el laboratorio, como su área superficial, su volumen de poro y también los componentes de los cuales están constituidos estos materiales. Por ejemplo, para el primer catalizador, el CN, vemos que este componente o este catalizador, obtenido a partir de los lodos residuales de la galvanoplastia, tiene un alto contenido de hierro, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en el catalizador CC, el contenido de hierro es menor, ¿sí? Y también el contenido de zinc es más bajo que el primer catalizador. Y para el tercer catalizador, el catalizador CG, ¿sí? Eh, vemos que igual este catalizador presenta el menor contenido de hierro dentro de su composición y un alto contenido de zinc, ¿sí? Entonces, ya con esta caracterización, ¿sí? Con este análisis previo que se desarrolló en lo que son los catalizadores, lo que se desarrolló es un diseño experimental, ¿sí? En el cual, ¿sí? Se utilizó los catalizadores, ¿sí? Y previamente a realizar la reacción catalítica en un reactor de un reactor tipo lotes, ¿sí? Con el que podemos ver nosotros aquí en la imagen, ¿sí? Este catalizador primeramente pasó por un proceso en el cual se realizó una calcinación. Más o menos de aquí vemos las condiciones en las cuales se realizó la calcinación. Básicamente la calcinación es un proceso de oxidación, ¿sí? En el cual se trabaja a 500 grados centígrados y un tiempo de 1 hora con presencia de aire para que los compuestos que se encuentran presentes aquí se puedan oxidar, se generan reacciones de oxidación, ¿sí? Y luego de esto, estos componentes se pasaron a un proceso de reducción catalítica, ¿sí? Entonces, la reducción catalítica se hace en presencia de hidrógeno, en el cual todos los óxidos formados, ¿sí? Se transforman a sus componentes elementales, como por ejemplo hierro elemental, zinc elemental, y más o menos se trabajó a estas condiciones. Se desarrolló una reducción catalítica con una presión de hidrógeno de 2,9 atmósferas, una velocidad de agitación de 50 revoluciones por minuto, una temperatura de 450 grados centígrados y durante el tiempo de 1 hora, ¿sí? Luego de que se tuvo este catalizador reducido, se pasó a un proceso de extrusión donde este catalizador básicamente se generó unos catalizadores como tipo pastillas, ¿no? Que luego se acoplaron a lo que era la chaqueta del catalizador. Aquí nosotros vemos esta canasta donde se coloca, ¿sí? Dentro del reactor se coloca el catalizador y mediante estas tuberías que nosotros vemos de aquí, se permite el ingreso de los otros gases, como el metano, ¿sí? Entonces, aquí básicamente vemos que cada pastillita de esta, del catalizador que nosotros desarrollamos, tiene un peso de 1 gramo, un diámetro de 25 milímetros y un espesor de 1 milímetro, ¿sí? Y luego de esto, de tener ya estos catalizadores, como les comentaba, se obtuvo o se desarrolló, ¿no es cierto?, ya la reacción catalítica dentro de este reactor, que es un reactor tipo batch, ¿sí? En el cual se fueron variando las condiciones, ¿sí? Se fueron variando las condiciones
Y en base de eso se empezaron a determinar las variables de proceso con las cuales se pudo determinar la cinética y el modelo matemático que rige esta reacción química, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se hizo es ir teniendo catalizadores, ¿no es cierto? En una primera instancia se mantuvo constante la masa del catalizador, ¿sí? Se introdujo metano y a estas condiciones, más o menos a una presión de 5,1 atmósferas y a 100 revoluciones por minuto, se fue variando la temperatura, ¿sí? Entonces se hicieron diferentes reacciones en las cuales se mantuvo constante estas condiciones y luego para cada una de estas se varió la temperatura a condiciones de 350, 400 y 450 grados centígrados y el tiempo de residencia, el tiempo que duró la reacción, fue aproximadamente de 1 hora, ¿sí? Entonces, con esto se escogió el mejor catalizador, ¿sí? Y con el mejor catalizador fue el que se desarrolló la cinética de reacción, ¿sí? Entonces, para esto, ¿sí? Después de haber realizado todo este proceso, lo que se hizo fue elegir el mejor catalizador, ¿sí? Y al mejor catalizador de estos resultados que nosotros obtuvimos de todas estas reacciones, se mantuvo constante la temperatura a 450 grados centígrados y en cambio se fue variando la masa del catalizador. Más o menos se varió entre 2,5, 5 y 10 gramos. Esto obviamente para ir determinando cuál es la conversión máxima que nosotros podemos obtener en función de la masa del catalizador que se encuentra presente dentro del reactor. Y estos resultados que nosotros obtuvimos se los comparó con un catalizador comercial de rodio, ¿sí? A la cual también para este catalizador comercial se realizó la misma reacción manteniendo constante la temperatura a 450 grados centígrados y la masa del catalizador aproximadamente de 5 gramos, ¿sí? Entonces, se puede decir que es nuestro patrón. En base a esta reacción catalítica con este catalizador de rodio, nosotros fuimos analizando cuál es el comportamiento de nuestros catalizadores y en base de esto, obviamente, fuimos sacando conclusiones para lo que es del estudio cinético. Eh, Todos estos ensayos que se realizaron en este reactor, variando las condiciones de operación, ¿sí? Tanto temperatura, tanto lo que es masa del catalizador, ¿sí? Y demás. Todo esto también se llevó a un análisis de una TGA, que es un análisis termogravimétrico, justamente para analizar también y estudiar lo que es la desactivación del catalizador y las muestras que se obtuvieron en el reactor, al ser un reactor batch, ¿qué es lo que ocurre durante el proceso de reacción, durante el tiempo de reacción, que sería de 1 hora? La presión dentro del reactor va aumentando. Este reactor que se tiene en la Facultad de Ingeniería Química es un reactor que puede soportar altas presiones. Entonces, lo que fuimos determinando aquí es más o menos cómo varía esta variable presión en función del tiempo de reacción. Y esto es importante porque mientras más se dé la conversión del metano, ¿no es cierto? Eso significa que se está generando la reacción. Y esto hace que la presión dentro del reactor también aumente, ¿sí? Por ende aumenta. Así que cuando ya la presión del reactor en un cierto tiempo también empieza, por ejemplo, a mantenerse constante, ¿qué es lo que ocurre? También es un indicativo de que la reacción ha terminado, ¿sí? Entonces, con esto, nosotros ya tenemos aquí un sistema, que son como sistemas de válvulas, que nosotros podemos tomar las muestras mediante estas, se puede decir, bolsas plásticas, ¿sí? Que son justamente para muestreo de gases que salen del reactor. Y con esto nosotros pudimos llevar a una cromatografía de gases, a un RGA,
que es un cromatógrafo para gases de refinería, donde se introdujo todos estos gases y se fue analizando, ¿sí? Qué tipo de compuestos se estaban formando, ¿sí? Entonces, más o menos, este es el diseño experimental que se desarrolló. Y dentro de los resultados, ¿sí? Nosotros podemos ver aquí algunos resultados que obtuvimos, por ejemplo, lo que era el análisis de la presión total del reactor en función del tiempo, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, este estudio para lo que son las reacciones de descomposición catalítica del metano a una temperatura de 450 grados centígrados, ¿sí? Y aquí podemos ver más o menos, por ejemplo, esta curva de aquí es para la reacción sin catalizador. La siguiente que podemos nosotros ver, esta curva de aquí, es para el catalizador CG, ¿sí? Esta tenemos lo que es el catalizador CC, la de acá arriba es para el catalizador CN, y la última es para el catalizador comercial, para la reacción de rodio, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Que por ejemplo, para lo que es el reactor, ¿no es cierto? La reacción sin catalizador, vemos que la presión dentro del proceso, dentro del reactor, ¿no es cierto? Permanece constante. Esto es un indicativo de que no hay conversión, ¿sí? De que no hay conversión, ¿sí? En la siguiente reacción, por ejemplo, para lo que es el catalizador, que es el CG, ¿sí? Este es el catalizador que contenía la menor cantidad de hierro, ¿sí? Vemos que la presión aumenta, ¿no es cierto? Pero más o menos llega un poquito más arriba de las 10 atmósferas de presión, ¿sí? Y luego después de un cierto tiempo empieza a decaer, ¿sí? Dentro de lo que es del reactor CC, que era el catalizador intermedio que tenía el promedio, eh, se puede decir, intermedio entre el catalizador CG y el CN, ¿sí? Este, obviamente, vemos que llega a una presión mayor, ¿sí? Esto es debido gracias al contenido de hierro que se encuentra en el catalizador y que el hierro del sitio activo que tiene nuestro catalizador. Y para la reacción con el catalizador CN, que era el que tenía mayor contenido de hierro, ¿sí? Vemos que podemos alcanzar presiones un poquito por encima de los 10.4, 10.5 atmósferas, ¿sí? Y para el catalizador comercial, que es el catalizador de rodio, nosotros podemos llegar a presiones inclusive hasta máximo de 11 atmósferas, ¿sí? Entonces, estos datos son importantes ya que en función de la presión, nosotros podemos deducir lo que es el modelo cinético de nuestra reacción catalítica. Aquí vemos también lo mismo, pero en este caso, ¿sí? Lo que fuimos variando es la masa del catalizador. Entonces, aquí lo que se hizo en primera instancia es de elegir el mejor catalizador, que sería el catalizador CN, ya que nos dio mayores presiones, y esto es un indicativo de que se generan mayores compuestos, mayores productos dentro del reactor, y con este catalizador se mantuvo constante la temperatura y se varió para para los mismos componentes, lo que es la masa del catalizador. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la masa del catalizador para 2,5 gramos, tenemos para 5 gramos y para 10 gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Igual, obviamente, a medida que aumenta la masa del catalizador, las presiones obtenidas dentro del reactor también aumentan. Esto es un indicativo de que hay mayor conversión, ¿sí? Y esto es importante aclarar, ya que se puede decir, ¿no? Que mientras mayor masa tenga nuestro catalizador, esto es indicativo de que mayores sitios de activos tiene, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí? Gracias a las presiones totales que se pueden observar dentro de la reacción catalítica, ¿sí? Entonces, esto es indicativo de que este catalizador, mientras más masa tenemos, más sitios de activos tenemos presentes. ¿Ok?
Entonces, con todos estos datos, ¿sí? Se fue deduciendo, ¿no es cierto?, mediante lo que es el balance, ¿no es cierto?, de lo que es las presiones, ¿cierto? Se hizo un balance de entrada y durante la reacción y la salida, y con esto se fueron deduciendo los modelos matemáticos, ¿sí? Entonces, la reacción que se lleva a cabo dentro del reactor es metano. Para este caso, nosotros obtuvimos un metano sin otra mezcla de componentes de alta pureza, y este metano se generó la reacción para obtener dos moles de hidrógeno, y también se forma coque. El coque también es un compuesto que puede generar desactivación dentro del catalizador, ¿sí? Entonces, lo que hicimos es hacer el balance tanto para el metano, para el hidrógeno, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros aquí dentro del reactor un gas de arrastre, que es el que nos permite, ¿no es cierto?, generar también una mayor velocidad dentro de nuestro sistema, ¿sí? Y es un gas de inerte. Entonces se hizo más o menos el balance, aproximadamente la relación entre metano y helio que se mete es de 1 a 9, ¿sí? Se generó lo que son los balances de masa, ¿no es cierto?, con lo que es la reacción, y también se calculó las presiones a la salida, ¿sí? Con estas presiones, con estos datos que se obtuvieron, y mediante el método integral, ¿sí? Se pudo deducir un modelo matemático, ¿sí? Que relaciona más o menos cuál es el comportamiento que se da dentro del reactor. Entonces, para estos cálculos, como dije anteriormente, se realizaron para lo que es el catalizador CN, que es el que tiene mejor rendimiento, mejor conversión, y para una temperatura de 450, ¿sí? Entonces, aquí se aplica el método integral, ¿sí? Donde se realiza la gráfica, ¿no es cierto?, del inverso de la presión en función del tiempo, ¿sí? Y con esto nosotros determinamos lo que es básicamente la ecuación polinómica, considerando básicamente un R cuadrado aproximadamente de 1, ¿no? 0,98, ¿sí? Luego de esto, también mediante el balance de masa, se determinó lo que es las conversiones, ¿sí? Entonces, igual justamente se calculó lo que es las conversiones que se tienen en función del tiempo, aplicando justamente esta ecuación, ¿sí? Entonces, los datos obviamente los tenemos aquí, que es las presiones de entrada, las presiones de salida, y mediante lo que es el balance de masa, balance molar, se determinó, ¿no es cierto?, lo que es este proceso. Tenemos un épsilon positivo debido a que en la reacción se está produciendo 3 moles a la salida versus 1 mol que está ingresando de metano. Entonces tenemos un épsilon positivo, y con esto se hicieron los cálculos de las conversiones. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos para temperaturas de 350, 400 y 450. Entonces, por ejemplo, para lo que es temperatura de 350 grados centígrados, se llega a conversiones máximas del 15%. Para temperaturas de 400 grados, ¿no es cierto?, se llega a conversiones a casi de 0,25, ¿no es cierto?, en un tiempo de 55 minutos. Y para las conversiones para una reacción de 450 grados centígrados, aproximadamente casi 0,19, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo también la conversión se ve afectada por la variable temperatura, ¿sí? En este caso, obviamente es una reacción, em, se puede decir que nosotros nos damos cuenta, ¿sí?, que para las condiciones de 400 grados centígrados se obtiene la mayor conversión, ¿sí? Con todos estos datos, ¿sí? Y obviamente, siguiendo lo que es el método integral, se dedujo, ¿sí?, el modelo matemático, ¿sí?, utilizando esta ecuación, ¿sí? Y también los datos que ya obtuvimos justamente de la pendiente de la recta, ¿sí? ¿Ok?
y también la cantidad de masa de catalizador que se determinó. Entonces, en función de esto, se dedujo que el cambio de presión con respecto al tiempo era igual a una constante, que esta vendría a ser la constante cinética, ¿sí? Más o menos de 0,001187, ¿cierto? Por una presión al cuadrado, por la presión al cuadrado del reactivo limitante, que en este caso sería el metano, ¿sí? Entonces, como nosotros podemos darnos cuenta, ¿sí? Vendría a ser la ley de velocidad. Entonces, este valor de aquí, ¿sí? El delta P con respecto al tiempo es la velocidad de reacción, ¿no es cierto? Que es igual a la constante cinética por la presión del reactivo limitante, que en este caso del metano, que es PA al cuadrado. Entonces, este modelo es bastante intrigante, bastante interesante, porque este modelo, nosotros estamos trabajando con reacciones heterogéneas, ¿no es cierto? Y los modelos de las reacciones heterogéneas para este tipo de, de cinéticas son mucho más complejas. Pero lo que nosotros nos dimos cuenta es que este modelo obedece también, es un modelo heterogéneo, pero es un pseudo homogéneo, es decir, su cinética es muy similar a lo que es la cinética de las reacciones homogéneas, ¿sí? Entonces, para poder nosotros considerar y obviamente constatar que esto era verdad, se utilizó los mecanismos del Lagrange-Hiselwood, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Para lo que son los mecanismos del Lagrange-Hiselwood, nosotros empezamos a desarrollar todo lo que es el mecanismo de reacción que se da dentro del reactor. Obviamente nosotros no podemos meternos dentro del reactor, ¿verdad? Y ver qué es lo que se está produciendo, cómo se está formando. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Empezar a deducir, ¿no es cierto? Mediante estos mecanismos de reacción, los pasos que se generan dentro del proceso. Entonces, dentro de las reacciones catalíticas, nosotros siempre vamos a tener procesos de absorción, procesos de reacción superficial y procesos de desorción, ¿sí? Entonces, mediante estos mecanismos o modelo de Langmuir-Hishelwood, lo que nosotros fuimos determinando es analizar un mecanismo congruente que esté en función de la cinética que nosotros obtuvimos para corroborar que este modelo sea el correcto. Es decir, el Langmuir y Hishelwood nos permite justamente corroborar esto. Entonces, para esto, nosotros nos toca asumir, ¿no es cierto?, todo lo que son los pasos de absorción, de reacción superficial y de desabsorción dentro de la reacción catalítica, ¿sí? Esto obviamente es algo no tan sencillo, es bastante un poco complejo porque es a prueba y error, ¿sí? Entonces, si es que no nos sale el modelo, obviamente tenemos que volver a repetir y ir cambiando algunos datos. Por ejemplo, si la absorción es en una absorción molecular o una absorción disociativa, ¿sí? El tipo de reacción que se da en sitio único, en un sitio, en dos sitios, o una reacción de Eli radial, tal vez, y también lo que es la parte de la desorción, cómo se da la desorción, ¿sí? Entonces, en función de esto, el modelo congruente, ¿sí? Que satisface, es decir, todo el mecanismo de reacción, todas las reacciones intermedias que se están dando para satisfacer esta ley de velocidad es este modelo de aquí. Entonces nosotros pudimos deducir todos estos modelos y estas reacciones intermedias que se dan, ¿sí? Y en base a eso, ¿sí? Deducir que este modelo era el correcto. Y también asumimos que el paso limitante para este proceso, ¿sí? Es la absorción, ¿sí? Entonces, lo que se considera también y se estudia es igual. Dentro del proceso del Langmuir-Hishelwood tenemos que ir variando tanto o asumiendo que el paso limitante, por ejemplo, es la velocidad superficial. Si es que el modelo no coincide, tenemos que ir cambiando, por ejemplo, a la distorsión si es que no coincide a la absorción. En este caso, por ejemplo, nos dimos cuenta
que el paso limitante para esta reacción catalítica es la absorción, ¿sí? Ahí es donde nosotros nos demoramos más para que se dé o que se lleve a cabo la reacción. En cambio, el proceso de reacción superficial y la desabsorción se dan de una forma mucho más rápida, ¿sí? Entonces, asumiendo esto y considerando que el paso limitante es la absorción, nosotros deducimos, ¿no es cierto?, una velocidad de reacción de este tipo, ¿sí? Que la velocidad de reacción es igual a la constante cinética por la presión parcial del metano elevado al cuadrado. Entonces, de esta forma, nosotros dedujimos que el modelo cinético planteado es del correcto, es del adecuado, y también se determinó el mecanismo de reacción que es congruente a este modelo cinético y se dedujo que el paso limitante es la absorción, ¿sí? Para esta reacción que estamos llevando a cabo. También se estudió los otros parámetros cinéticos de la reacción, ¿sí? Mediante los datos de las constantes cinéticas que ya tenemos, ¿verdad? Fuimos variando, ¿verdad? En función de lo que es la temperatura. Y con esto pudimos determinar, por ejemplo, el factor de frecuencia A, que para esta reacción es 4,87, y la energía de activación, que es el 19,88 kilojoules sobre mol, ¿sí? Entonces, ¿por qué el interés o por qué la necesidad más o menos de poder nosotros obtener esta formación, estos datos de la energía de activación, el factor de frecuencia, el modelo cinético? Ya que gracias a esta información nosotros ya podemos diseñar reactores. Entonces ya con estos modelos tranquilamente podemos nosotros ya empezar a diseñar ya reactores a gran escala. Ya pasamos de lo que es la fase experimental y con esto ya podemos diseñar, por ejemplo, ya reactores de tipo industrial o tal vez tipo planta piloto, ¿no? Que permitan ya ajustarse a las condiciones que queremos y obviamente en función a los reactivos que vamos a ingresar a nuestro sistema. Otros datos que se obtuvieron dentro del proceso, por ejemplo, fueron los resultados de la cromatografía a diferentes temperaturas de reacción. Por ejemplo, aquí nosotros vemos a 350, 400 y 450, ¿sí? Y vemos que a una temperatura de 400 grados centígrados es donde se obtiene mayor cantidad de hidrógeno. Casi se tiene el 75% molar de hidrógeno dentro de la mezcla de gases que se analizó en el cromatógrafo. Y también vemos que igual la cantidad de metano, también hay una cantidad de metano que no reacciona, que es del 13,93%, ¿no? Entonces también gracias a la cromatografía, los resultados de la cromatografía, se puede evidenciar que existe una alta conversión de metano para obtener hidrógeno. Esto, por ejemplo, en cambio fue para lo que era el reactor comercial de rodio, ¿sí? Utilizando 5 gramos de catalizador de rodio, que es el catalizador comercial, a 450 grados centígrados. Entonces, si nosotros comparamos nuestro catalizador, ¿sí? Con el catalizador comercial, vemos que el contenido de hidrógeno que nosotros podemos obtener es muy similar, es un poquito más bajo, ¿no? Pero casi nada, ¿sí? Y también la conversión de metano también se puede decir que con nuestro catalizador es mejor, ¿no? Porque hay menor cantidad de metano. Pero obviamente esto, ¿por qué es importante y por qué es interesante? Ya que no es lo mismo tener en nuestra planta un catalizador de hierro que un catalizador de rodio, ¿sí? Entonces, básicamente, el catalizador de rodio puede ser inclusive unas 10 o 20 veces más costoso que el catalizador de hierro, ¿sí? Entonces, el catalizador de hierro es un catalizador muy barato, ¿sí? Que nosotros podemos colocarlo y obviamente nos va a abaratar lo que son los precios o los costos mejor dicho, del proceso de reacción catalítica. Entonces, esto también es un indicativo que con este catalizador de hierro, que es muchísimo más barato que el rodio, podemos llegar a obtener los mismos resultados, ¿sí? Casi un 71% de hidrógeno
y un metano que no se transformó casi del 13,65, 13,98%, ¿sí? También se comparó los resultados obtenidos con estos catalizadores. Estos son los datos obtenidos en este estudio con otros trabajos que se desarrollaron justamente utilizando la técnica de la descomposición catalítica. Entonces, por ejemplo, hay otros autores que trabajaron con diferentes tipos de catalizadores, ¿sí? Por ejemplo, en este trabajo de Abdullahi, trabajaron con un catalizador de níquel soportado en alúmina. Con este trabajo de Sharif, eh, se tienen o se trabajó con catalizador de níquel soportado en óxido de titanio, ¿sí? Y eh, para todos siempre fue una alimentación solo de metano, ¿sí? Aquí se fueron variando las temperaturas. Nuestro estudio más o menos corresponde a 350 grados, 350 a 450 grados centígrados, pero los de los otros autores tienen condiciones más fuertes, ¿sí? Y las presiones también, nosotros trabajamos a altas presiones, 5,1, este autor a 1,6, este autor a 1, ¿sí? Los tiempos de reacción que nosotros dimos fueron de más altos de 60 minutos. En este autor fue de 1 minuto, este es 60, ¿sí? Y más o menos vamos cómo cambian, cómo varían los modelos. Nosotros tuvimos un modelo de orden de reacción de 2, los otros autores de 1, ¿sí? La energía de activación obtenida, ¿verdad? Fue para este caso de nosotros 19,88, para los otros de 37 y 60, ¿sí? Y la máxima conversión que se obtuvo, por ejemplo, para de metano, en este caso, fue de 24,11 a 400 grados centígrados. En cambio, por ejemplo, para los otros autores fue de 49% a 650 y de 61% a 725 grados centígrados. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, obviamente, nuestro catalizador da un alto contenido de hidrógeno, pero la conversión de metano es baja comparada a los otros, ¿sí? También aquí está igual comparados con otros autores, igual la misma dinámica, ¿sí? Tenemos para el caso de Torres, que utilizó en cambio un reactor tipo rotatorio, para Rico de 2011, que utilizó una cama de lecho fijo, ¿sí? Y diferentes tipos de catalizadores. Entonces, eh, podemos ir comparando y depende de las necesidades, depende de las condiciones de operación y el tipo de catalizador, vamos a tener diferentes modelos y velocidades de reacción, ¿no? Como conclusión de este trabajo, pudimos determinar que el catalizador proveniente de la industria galvanoplástica, que es el catalizador CN, es el que mayor cantidad de hidrógeno genera y favorece lo que es la reacción catalítica. También vimos dentro de lo que son los resultados que la máxima conversión ocurre después de un tiempo de residencia aproximadamente de 1 hora, ¿sí? Y la temperatura óptima que se recomienda llevar a cabo este proceso utilizando este tipo de catalizadores es de 400 grados centígrados, ¿sí? También, mediante la cromatografía de gases, vimos que la cantidad óptima de catalizadores de catalizador de CN es de 5 gramos, ¿no es cierto? Ya que con esta cantidad de catalizador se genera una producción del 71,13% de hidrógeno, ¿sí? Y también se obtuvo altas conversiones, aproximadamente del 69,72%, cuando se usó 10 gramos. Entonces, por ejemplo, ahí también se necesita hacer el estudio, ¿no es cierto?, de costo-beneficio. Con 5 gramos, nosotros obtuvimos 71% y con 10, 69. Entonces, también ahí se puede disminuir, ¿no es cierto?, la cantidad de catalizador que se puede utilizar y eso también puede abaratar los costos de la reacción. Los modelos cinéticos serían de segundo orden. Obtuvimos un R cuadrado casi de 0,999, ¿cierto?
Y la velocidad, la constante velocidad, es decir, la constante cinética a 400 grados centígrados, nos dio un valor de 0,005935 atmósferas a la menos uno por minuto a la menos uno, ¿sí? La conversión del metano obtenida fue del 24,11%, ¿sí? Los parámetros de factor de frecuencia y la energía de activación, el factor de frecuencia es de 4,87 y la energía de activación de 19,88 kilojoules sobre mol, ¿sí? El paso limitante de la reacción de lo que es catalítica de descomposición de metano es de la absorción molecular, ¿sí? Del metano. Entonces, ahí se puede obviamente trabajar para mejorar la absorción de este compuesto dentro del catalizador y poder trabajar y hacer que la velocidad sea mucho más rápida. Dentro de también lo de otro análisis para 450 grados y con 2,5 gramos de catalizador de CN, se obtuvo la masa más baja, ¿no es cierto? La cantidad de masa más baja que fue de 2,28%, ¿no es cierto? Que obviamente se debió a que hay la formación de carbono. Y al haber formación del carbono, eso se genera una descomposición, una desactivación catalítica debido al coque que está presente dentro del reactor, ¿sí? Y también los catalizadores que nosotros analizamos generan cantidades de hidrógeno alrededor del 71,13%, que son bastante similares a las obtenidas con el catalizador de rodio, ¿sí? Y si nosotros analizamos, más o menos, por ejemplo, el precio de este catalizador es casi de $925 por gramo, ¿sí? Entonces, como les indicaba, esta búsqueda y este análisis de nuevos catalizadores, ¿sí? Que sean bastante económicos, ¿sí? Y que se puedan utilizar para poder obtener estos altos rendimientos, es muy bueno ya que abarata bastante lo que son los costos de producción, ¿sí? Esto básicamente es del trabajo que se presentó, ¿sí? Aquí está un poco de la bibliografía que nosotros trabajamos y les agradezco bastante por su eh, tiempo, ¿no es cierto? Por su por su presencia aquí y no sé si es que tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, muchas gracias. Muchas gracias, Huguito. Vemos que realmente en el país se puede definitivamente hacer investigación y con muy buenos resultados, ¿no? Imagínate el costo que se puede, cuánto se puede ahorrar utilizando este tipo de catalizadores al precio internacional que tiene, $925 el gramo. Entonces, sí, se puede hacer mucho, se puede hacer mucho. Si algún compañero tiene alguna pregunta, ¿no? Como decía el doctor Romo, todo está claro, entonces no hay ninguna duda. Entonces no me queda más que agradecer nuevamente a Hugo, felicitaciones, la participación que tuvieron ustedes en Buenos Aires fue muy buena, muy exitosa. Los comentarios que recibimos de los colegas de otros países también reconociendo la labor investigativa de la universidad, nos sentimos orgullosos, realmente nos sentimos orgullosos de ser parte de esta comunidad. Entonces, felicitaciones, Huguito, y esperemos tenerte nuevamente pronto por aquí. Y a los queridos colegas también nos estaremos viendo el próximo martes en un webinar a las 7 de la noche. Muchísimas gracias por la participación de todos. Muy buenas noches con todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.